Buenos días, compañeros, integrantes del grupo que vamos a hacer la exposición sobre estadística inferencial o inferencia estadística. Somos Alirio Martínez, Patricia, Leonidas, Gustavo, Ani Payares y Javier Castellanos, obviamente quienes habla José Alfonso Vázquez. Entonces tenemos como estadística inferencial es la que estudia y saca conclusiones generales de una población a partir de un estudio de un muestreo o de una muestra. Y el grado es ya notar el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos. En la estadística inferencial se contiene los siguientes temas que van a desarrollar los compañeros, que es el planteamiento del problema, la elaboración de un modelo, la extracción de la muestra, el tratamiento de los datos, la estimación de los parámetros, contraste de hipótesis y las conclusiones. Estos 7 temas son los componentes de la estadística diferencial que esperamos poderles dejar muy claros a ustedes para los trabajos que tengan que desarrollar en la planificación de sus proyectos. Bueno, y continuando con la exposición, podemos decir que la estadística inferencial nos permite deducir o inferir sobre un estudio determinado de una población. La finalidad de la inferencia es obtener información de unas características desconocidas de las poblaciones para llegar a una toma de decisiones, que es lo que se busca en este tipo de métodos. Los métodos estadísticos son fundamentales y sobre todo se manejan en la parte de todo lo que tiene que ver con las ciencias exactas, como son las sociales, y en la parte de la investigación. Entonces, los métodos que se utilizan son la toma de muestras o el muestreo, la estimación de parámetros o variables, los contrastes de las hipótesis, el diseño experimental, la inferencia bayesiana, los métodos no paramétricos, que eso ayudan a que podamos llegar a tomar esas decisiones de una manera exacta y poder darle mayor logro a nuestras investigaciones. El proceso estadístico lo tenemos a través de, se toma la población y de esa población se toma un muestreo. Esa muestra se realiza unas características las cuales son las que vamos a aplicar a un total de la población como tal. La determinación del tamaño de la muestra se requiere para probar la media, que es el muestreo probabilístico. Los datos arrojados al estudiar los elementos de una muestra conllevan a un determinado grado de incertidumbre, como resultan los diversos factores, dado que los datos de una muestra conllevan un determinado grado de incertidumbre. Un proceso de muestreo estadístico permite medir, establecer o acotar términos de probabilidad, y en un proceso de muestreo no es posible lograr el nivel de confianza del 100% ni un error de muestreo de 0. Entonces acá podemos ver en la gráfica cómo podemos llegar a solucionar y a sacar esa muestra de la población total. El tamaño muestral. Para decidir el tamaño muestral, entonces tenemos un problema de estimación que hay que tener una idea de la magnitud y a estimar el error aceptable. Es en un contraste de una hipótesis que hay que saber del tamaño del efecto que se quiere ver. Entonces tenemos la población universo y de acuerdo a esta población pues tomamos cuál es la técnica de muestreo que se va a realizar, sacamos la muestra, la información, la inferencia inductiva, de la cual podemos llegar a tomar el real valor y la real generalización de esas características de la población total. Los métodos y técnicas de la estadística inferencial, entonces, como les había dicho, es la toma de muestras o el muestreo, la estimación de parámetros,
o variables de estadísticas, el contraste de las hipótesis, el diseño experiencial, la inferencia bayesiana y los métodos no paramétricos. Se denomina parámetros a aquellos atributos que se deben determinar de una población sujeta a un estudio. En este caso, pues te hablamos de esas variables como son, de esos parámetros como son la media, la varianza, la desviación estándar y la proporción. Y por otra parte, utilizamos los estadígrafos o estadísticas que se generan a través también de la media, de la varianza, de la desviación estándar y de la proporción. A los estimadores de los parámetros poblacionales obtenidos al analizar una muestra se le denota como un circunflejo, y ahí estamos utilizando el estimador de la media poblacional, el estimador de la varianza poblacional, el estimador de la desviación estándar poblacional y el estimador de la proporción poblacional. Entonces, de esta manera es que podemos llegar a obtener unos resultados en nuestra investigación. Por ejemplo, en un estudio social puede ser de interés determinar, entre otros atributos, el valor promedio medio de los ingresos mensuales, estatura, peso y grado, escolaridad y población. Podemos ver acá en la gráfica, población, el muestreo estadística, parámetros, inferencia y estimación. Característica de la muestra. La muestra debe ser aleatoria, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande. Los más frecuentes son media variable, proporción diferencial de media 1, media diferencia de proporción. Extracción de la muestra, se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. Esto quiere decir que se tiene que tener en cuenta el grupo en que se va a hacer la muestra para tener un resultado pues, que marque la diferencia y la muestra y el resultado sea favorable o sea eficiente para la toma de la decisión. Estimación de los parámetros. Con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población. Contraste de hipótesis. Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo análisis. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre lo que tiene que ver con los métodos de estadística descriptiva. Los métodos de estadística descriptiva se componen de unos puntos como son planteamiento del problema, elaboración de un modelo, extracción de la muestra, tratamiento de los datos, estimación de los parámetros, contraste de hipótesis y conclusiones. ¿A qué se refiere lo que tiene que ver con el planteamiento del problema? Con esto se suele iniciarse con una fijación de objetivos y unas preguntas con respecto a lo que tiene que ver con los métodos de estadística descriptiva. En cuanto a lo que tiene que ver con la elaboración de modelo, consiste en replantear el procedimiento y se llega a una conclusión lógica. Los posibles modelos de distribución de la probabilidad. En cuanto a lo que tiene que ver con la extracción de la muestra, usándose algunas técnicas de muestreo o un diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. En cuanto a lo que tiene que ver con el punto del tratamiento de los datos, se dice que esta fase se elimina posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios en pasos posteriores, como la media muestra, la varianza. Los métodos de esta etapa están definidos por la estadística descriptiva. En cuanto a lo que tiene que ver con la estimación de los parámetros, se dice que con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población.
En lo que tiene que ver con el contraste de hipótesis, se dice que son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo análisis. Frecuentemente el contraste de hipótesis recurre al uso de la estadística muestrales. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar decisiones y hacer predicciones. El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. La ciencia y la tecnología requieren de la aplicación del método científico para su desarrollo, y la estadística es una de las herramientas matemáticas fundamentales. Apoya al investigador en su proceso de indagación desde la perspectiva de la filosofía analítica en el diseño del planteamiento del problema, operacionalización del problema, formulación de hipótesis, operativización de conceptos teóricos, definición de unidades de análisis, diseño muestral y técnicas de análisis de datos. Aquí nos damos cuenta en esta gráfica, donde estamos aquí observando, donde dice población, donde sacamos la muestra para poder llevar a cabo el estudio. Después del estudio que se realiza, nosotros nos vamos y sacamos una conclusión sobre el estudio que se le hizo a esa muestra, para luego sacar los valores estadígrafos como muestrales. Existen cinco puntos que tienen que ver con la metodología de la estadística descriptiva, como es establecer la hipótesis estadística, se redacta con la intención de ser rechazada, niega el resultado esperado de una investigación al establecerse que no existe una relación entre las variables involucradas o que no existe influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Otro punto tiene que ver es con la elección de la prueba estadística, donde está acorde con el tipo de problema, la cantidad de grupos o mediciones, así como con el nivel de medición de la variable dependiente menos 0, de las dos variables involucradas en una correlación. Tercer punto es elegir el nivel de significancia, que es la ciencia social del comportamiento y otras áreas de salud, que es 0.5. Este puede variar en las reglas de decisión a 0.01 y a 0.001 si se requiere mayor certeza de la prueba de hipótesis. Y como cuarto punto es en determinar la regla de decisión, que consiste en verificar si la significancia que resultó del análisis está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula, establecido por un nivel de significancia elegido previamente. Por ejemplo, si A es igual a 0.05, la regla de decisión establece que si P es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la zona de rechazo está en el rango de 0 a 0.05 y no se puede rechazar con valores encontrados desde 0.05000001 hasta 1. Y concluyendo con base en los resultados de la prueba estadística conforme a la regla de decisión. Bueno, en el siguiente cuadro podemos observar los elementos y pasos que se hacen parte del método científico utilizando la estadística y sus procedimientos. A continuación vemos el esquema de los distintos eslabones del método científico, el cual inicia con la observación de las condiciones naturales, donde se replantea la hipótesis y se hace el experimento, se realiza un experimento, donde puede haber un grado de aprobación o puede existir un grado de rechazo. Donde exista grado de rechazos hay que hacer una revisión de la hipótesis y de las observaciones, realiza el experimento hasta llegar a ¿dónde? A la nueva ley científica, que quiere decir que se concluyó el proceso de investigación científica. ¿Listo?
Entonces, donde las hipótesis son las explicaciones previas acerca de las relaciones entre dos o más variables sustentadas en la teoría y sujetos a su comprobación empírica. Una hipótesis estadística es una aprobación sobre los parámetros de una o más poblaciones. Entonces, para obtener el tamaño de la muestra de una población determinada se requiere tomar en cuenta los siguientes factores que voy a mencionar. Entonces, el primero es el tiempo y los recursos disponibles. El segundo son las técnicas de muestreo. El tercero, las técnicas de análisis de datos. El cuarto, la estimación de la varianza. El quinto, el margen de error máximo posible. Y el sexto, el nivel de confianza. Aquí podemos ver en la gráfica la población completa. Aquí miramos, la muestra es un segmento de dicha población que se toma para aplicar el estudio objeto que se va a investigar. Entonces, las hipótesis en estadística inferencial, en un trabajo de investigación, generalmente plantean dos hipótesis mutuamente excluyentes: la hipótesis nula o hipótesis de nulidad y la hipótesis de investigación, donde la hipótesis de nula es aquella que a veces siempre expresa el estado actual, en la que se asegura que hay diferencias. Y el símbolo sería la H. Trabajar lo que es la identificación de las variables, pero antes vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos trabajado con el equipo, que es la importancia que tiene los métodos estadísticos y sobre todo la estadística inferencial para poder tomar decisiones cuando se está haciendo una planificación, en nuestro caso una planificación global. Es importante para la toma de decisiones, sobre todo cuando se va a prospectar. Entonces miremos la identificación de variables. Cuando se formula un problema, pues se traduce a una hipótesis y esa hipótesis pues puede contener variables cuantitativas, numéricas. Estas pueden estar relacionadas y encontramos que tiene el efecto causa. En este caso pues tenemos la variable independiente y la variable dependiente y la variable interviniente. La variable independiente la podemos correlacionar con una causa, mientras que la variable dependiente hace referencia a lo que son los efectos a partir de las causas. Y la variable interviniente la definimos como que no es ni causa ni es efecto, sin embargo logra de alguna manera intervenir y modificar las condiciones de las características de la variable, del objeto de estudio, perdón. Ejemplos. En esta sección se proponen algunos ejemplos de las diferentes tipologías de hipótesis que se pueden hacer. Entonces vale aclarar acá que más adelante vamos a explicar que existen diferentes tipos de hipótesis. Entonces en este caso, un ejemplo de la hipótesis de investigación la tenemos que, si proponemos dentro del estudio que una computadora con regulador puede trabajar al 100% del tiempo sin fallar, mientras que una computadora a la cual no se le coloque lo que es el regulador solamente trabajará 80% del tiempo sin fallar. Entonces es lo que proponemos y vamos a través del estudio a comprobar si se cumple o no se cumple la validez de la hipótesis propuesta. Hipótesis no direccional. Existe una diferencia entre el nivel de ansiedad de los niños con alto coeficiente intelectual y aquellos con un bajo coeficiente intelectual. Entonces hay diferencialidad entre el nivel de ansiedad. Otro tipo de hipótesis diferencial lo tenemos cuando los niños son coeficientes intelectuales altos, tendrán un nivel de ansiedad mayor que los niños que con un coeficiente intelectual bajo. Entonces observamos que podemos formular la hipótesis dependiendo cómo pretendamos enfocar la investigación. Hipótesis nula. No existe diferencia en los niveles de ansiedad entre niños con coeficientes intelectuales altos y aquellos que tienen coeficientes intelectuales bajos. Entonces, ahí también podemos identificar las tres diferentes tipos de hipótesis de investigación. También podemos hacer una clasificación de las hipótesis dependiendo de las alternativas. Entonces, por su diversidad. Entonces tenemos que hay hipótesis alternativas que son aquellas que estudian otras variables del fenómeno. También existen las genéricas que hacen relación a los datos
que la sustentan. Hay otras definidas como particulares o complementarias, que son deducibles de otras. Están las empíricas, que no tienen fundamento teórico, pero que se pueden comprobar o demostrar. Hay unas que son plausibles, que si no tienen comprobación empírica, pero sí tienen el suficiente fundamento teórico para poderlas hacer válidas. Tenemos las antefacto, que introducen explicación antes de la observación, y tenemos las post facto, que deducen de la observación de un fenómeno y convalidadas, bien fundamentadas y empíricamente comprobadas. Entonces fíjense que esta cumple con los dos. Se pueden comprobar desde la experiencia y también generan un fundamento, un sustento teórico. Se debe generar una hipótesis realista y comparable en torno al cual se pueda construir la investigación. Esa es una de las principales recomendaciones cuando se está haciendo una investigación para la toma de decisiones. Aquí hay otro ejemplo que se puede mostrar para poder entender lo importante de las hipótesis. Es que la pesca, por ejemplo, excesiva, que provoca una disminución de la existencia del bacalao en el Atlántico Norte. Entonces, fíjense que hay un problema real, el cual se le busca una formulación, se plantea una hipótesis que va a producir una investigación para poder argumentar la validez de la toma de decisiones en cuanto a prospectar o a planificar alguna acción dentro de un plan de acción, ya sea desde una planificación, ya sea local, puede ser departamental o dependiendo cómo se plantee. También tenemos que el exceso de pesca afecta a las poblaciones de bacalao. Esa es otra forma también de formular la hipótesis. Si el exceso de pesca está provocando una disminución en el número de bacalao, reduciendo la cantidad de arrastreros, aumentarán las poblaciones de bacalao. Entonces son las posibles preguntas que pueden contestarse a través de la investigación, apoyados con el estudio de una muestra previamente seleccionada a través de las diferentes técnicas que existen, donde se considera que la selección de probabilidad es una de las más acertadas y sobre la cual se genera una respuesta. Muchas gracias. Como ustedes saben, toda investigación pues debe ser medida, ¿sí?, su validez y su confiabilidad. Entonces, en esta parte de la exposición les quiero hablar acerca de qué es la fiabilidad y qué es la validez. Estos dos elementos son los pilares fundamentales de todo método científico. Teniendo en cuenta que cada vez que nosotros vamos a hacer un experimento, vamos a investigar algo, estamos sujetos a que haya un interrogatorio bastante estricto, o que pues las conclusiones de nuestra investigación pues sean tenidas como no válidas o no verdaderas. Entonces, para eso nosotros debemos medir el nivel de confiabilidad y el nivel de validez que tiene nuestra investigación. ¿Qué es la fiabilidad? La confiabilidad o fiabilidad es la medida de que esos resultados pueden ser repetibles o reproducibles. ¿Qué quiere decir eso? Que otros expertos, otros investigadores pueden realizar el mismo experimento bajo las mismas condiciones y deben obtener los mismos resultados. Eso nos daría un nivel de confiabilidad o de fiabilidad, ¿sí? Entonces, la fiabilidad es el nivel de que unos resultados pueden ser reproducibles determinadas veces que se haga el mismo experimento. La fiabilidad se mide a través del coeficiente alfa de Cronbach. Y, por ejemplo, en un experimento en el que utilicemos algún instrumento de medición, pues esa fiabilidad o confiabilidad puede ser un poco alta, debido a que los instrumentos de medición pues tienen un nivel de exactitud. En cambio, en una investigación donde pues, se utilice o se mida la percepción que tiene una persona con respecto a algo, pues esos niveles de confiabilidad pues van a ser más bajos, pues porque van a ser pues
pues van a ser determinados por la subjetividad de cada persona, ¿sí? Este coeficiente fue desarrollado por J.L. Cronbach, requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente de alfa de Cronbach. Ahora les voy a hablar de qué es la validez. La validez abarca todo el concepto experimental y establece si los resultados obtenidos cumplen con todos los requisitos del método de investigación científica. Eso quiere decir que la validez mide, ¿sí?, si los métodos que utilizamos fueron los correctos para poder obtener esos resultados, ¿sí? Por ejemplo, con la validez podemos determinar si la muestra que tomamos fue la correcta, si la técnica que utilizamos para tomar esa muestra es la correcta, la técnica que utilizamos para determinar los parámetros fue la correcta. Entonces ese dato nos lo mide la validez. La validez interna y la fiabilidad son la base de cualquier diseño experimental. Por esta razón, la estadística, las pruebas de una hipótesis llamada importante no son la verdad absoluta. En la investigación de ciencias sociales, esta validez se determina a través del juicio de un experto. En conclusión, todo experimento o toda investigación, ¿sí?, debe estar sustentada en una validez y en una confiabilidad, que son las que nos permiten a nosotros determinar o concluir si esos datos que nos arroja la investigación pueden ser luego inferidos de una muestra a una población en general. Bueno, siguiendo con la línea de la exposición, vamos a hablar sobre lo que son bases teóricas. Como todos sabemos, las bases teóricas tienen que estar intrínsecas en cualquier investigación científica. Una base teórica simplemente es un conjunto de conceptos o proposiciones que van dirigidos a explicar un fenómeno determinado. Para elaborar las bases teóricas de la investigación, lo primero que se debe hacer es ubicar el problema y enfocarlo. Luego hay que relacionar el problema con las teorías que hay. Igualmente hay que contrastar diferentes posiciones de otros autores y por último adoptar una teoría de cualquier autor que se esté de acuerdo con lo que se va a plantear. Las bases teóricas tienen una naturaleza y estas son dirigidas hacia los objetivos. Vamos a los objetivos que son investigación exploratoria. Como lo dice el término, exploratoria quiere decir aquellas investigaciones que aún no están suficientemente claras o no se han investigado a fondo. La investigación descriptiva quiere decir, como lo dice, pues, describir los fenómenos que están ocurriendo. La correccional es para medir el grado de relación que existen entre las variables y los conceptos. La investigación explicativa va a tratar de explicar o darle un enfoque a esa investigación. La investigación experimental quiere decir que se centra en controlar los fenómenos que están actuando en la investigación, y la investigación predictiva quiere decir, bueno, aquellas que se tratan de dar una visión futurista, una visión más que todo basándose en hechos ya anteriores para dar una buena explicación. Bueno, en este momento vamos a dar un ejemplo de lo que es la base teórica en una investigación. El título del proyecto de investigación diría Aplicación de las cocinas solares como alternativa para reducir el uso de combustibles fósiles y la contaminación ambiental. Como objetivos de la investigación, entonces diríamos que se va a reducir el uso de combustibles fósiles y la contaminación ambiental a través de la aplicación de cocinas solares en la población de San Antonio y del municipio de Bolívar. Bueno, entonces los objetivos específicos están en
difundir información sobre los beneficios y los requisitos para la aplicación de las cocinas solares. Como segundo objetivo está promover su uso como alternativa ecológica, a reducir el consumo de combustibles fósiles. Y como tercer punto, mejorar la calidad de vida de las personas, enseñándoles a aprovechar el recurso natural, económico y abundante como la luz solar. Bueno, entonces aquí vamos a formular las hipótesis y las variables. Entre la hipótesis y variables tenemos que la aplicación de las cocinas solares es una estrategia ecológica que reduce la contaminación ambiental. La información sobre las ventajas y beneficios de las cocinas solares que se les da, pues puede dar, promover la disminución de los combustibles fósiles y pues también aprovechar la energía como alternativa de cocción de alimentos, que también eleva la calidad de vida de las personas y por ende va también a disminuir las enfermedades, los accidentes y los altos costos producidos por la energía, por el gasto de energía. Bueno, en este momento entonces llegamos a las conclusiones de la exposición. Pues diríamos que la estadística inferencial o inductiva trata de llegar a conclusiones que sobrepasan el alcance de los datos analizados. Es decir, se trata de técnicas que emplean para inferir o deducir características desconocidas a partir de un conjunto de datos conocidos, aprovechándose fundamentalmente en el cálculo de probabilidades. Como resulta imposible examinar la población entera de los fenómenos que estudiamos, la construcción de leyes y de teorías se tienden a apoyar en datos solamente muestrales. Por lo que vemos en el gráfico, entonces, bueno, tenemos una población universo, de allí vamos a escoger una pequeña cantidad proporcionada a la población. Entonces, como población, podríamos decir que es un conjunto grande de datos o de unidades de análisis que se va a procesar en indicadores desconocidos, que estos van a ser los parámetros, es decir, limitaciones. Como técnica de muestreo, pues entonces tenemos parte de representación de la población, por ejemplo con las personas o poblaciones con las mismas características, y esa misma muestra pues va a darnos nos va a dar las variables y los indicadores, es decir, son estadígrafos o estimadores. Entonces, en resumidas cuentas, pues esto es lo que es la estadística inferencial. Simplemente trata de darnos una visión sobre un fenómeno determinado. Muchas gracias por su atención.